Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando y voy a moderar un poco el debate que habrá después. Simplemente voy a presentar. Tendremos durante unos 10 minutos representantes de los tres sindicatos convocantes de la huelga. Cada uno expondrá un poco los motivos durante 10 minutos y luego lo que haremos es daros la palabra, ¿vale? El orden será el siguiente. Ahora estáis silenciados y en reacciones, abajo, le das clic a reacciones y levantar la mano. Entonces en el panel se nos ordenan y iremos, bueno, pues reactivando los micrófonos que ahora no podéis hablar. Una vez que se termine, se baja la mano y ya se va ordenando todas las personas que han pedido la palabra. Así que, sin más, le empiezo dando la palabra a Lorenzo de este CLM, luego actuará Goyo de comisiones y luego Juan Luis o José Antonio de CESIF, ¿vale? Así que, sin más, Loren, puedes empezar. De acuerdo, Fernando. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos y todas por acudir a esta asamblea online. Bueno, lo que primero por donde empezaría es que hay una cosa que está clarísima y es que el gobierno regional ha convertido en estructurales unos recortes en educación que todos recordamos que vienen de allá del 2011-2012 y que afectan gravemente a la calidad de la educación. Es decir, principalmente con las actuales ratios y con las cargas lectivas que tenemos, es imposible dar un buen servicio de calidad. Todo lo que vamos a poner aquí ahora, puesto en conjunto, veremos que ya no solamente son reivindicaciones laborales, sino que estamos reclamando y denunciando que esto afecta directamente ya a la calidad de la educación, al sistema público de educación castellano-manchega, ¿vale? ¿Por dónde empezaríamos? Pues lo primero que podríamos decir es que la labor docente, pues en muchos casos sabemos que incluso es denostada, es decir, todos recordamos o muchos de nosotros y nosotras recordamos aquella famosa frase de Esperanza Aguirre de que los madrileños, la mayoría de los madrileños trabajan más de 20 horas, o las palabras de nuestro actual presidente cuando dijo aquello de que esto lo que quieren son 15 de vacaciones. Bueno, pues son eh, declaraciones cuanto menos desafortunadas que lo que hacen es incidir un poco en eso y que socialmente parezca que no tenemos nada más que vacaciones y que no hacemos nada de nada, ¿vale? Bueno, y aquí yo creo que cabe recordar que la labor docente es mucho más allá de esa labor de estudiante. Perdón un segundo, quiero conectar y compartir unas transparencias. Bueno, pues eso, decir que la labor docente pues no solamente consiste en esas horas de intervención directa en el aula, que actualmente pues ya tenemos en 20 hay una rata ahí en enseñanzas medias y 24 maestros, como tal como lo ha situado, aunque venimos con una serie de matices y aristas que eso tiene. Sino que lleva mucho más tiempo asociado. Hay que preparar las clases, hay que elaborar materiales, hay que corregir, ¿vale? Y a esto se suma, pues, todo el tiempo que hay que dedicar a la inclusión educativa. Hay que participar luego en programas de centro, que ahora ya sabemos que son un montón, STEAM, proyectos de innovación, Aula del Futuro. Y luego, pues, casi lo más importante es que hay una capa burocrática que reviste todo ese trabajo docente, de todos los puntos de vista, y que a veces nos aleja mucho de la realidad de las aulas, puesto que al final son cosas que son prescriptivas, que las tenemos que hacer obligatoriamente, y a veces casi lo que nos dicen los compañeros cuando vamos a los centros es que a veces se ven obligados a desatender esa preparación de clases, que realmente es nuestra labor más importante para atender esa burocracia. Y aquí os pongo, por ejemplo, unos resultados de una encuesta que hicimos entre más de 1000 docentes. Es verdad que aquí está todo mezclado, distintos cuerpos y no se distingue ni por edad ni... ¿Vale? Pero lo que sí es representativo de estos datos es que cuando haces el promedio, al final la gente te dice que a la burocracia le dedica 3,7 horas semanales, que la inclusión educativa en promedio también, nuevamente, insisto, son casi otras 3 horas, igual que los programas de centro. Y lo que es más importante, que cada lectiva al final te supone un tiempo que decimos para preparar materiales, corregir, etcétera, que te supone casi otra hora más. Caso que cuando lo sumas todo, al final salen 51,5 horas semanales. Y no decimos que todo el mundo haga eso, pero nuestro horario está en 35 horas. Entiendo que cuando empezamos a trabajar y tenemos pues, un montón de ganas, pues nos da igual, no ponemos el reloj por las tardes y dedicamos todo el tiempo porque al final nuestros alumnos y alumnas nos lo agradecen, pero es verdad que cuando empiezan las cargas familiares y demás, pues las cuentas no te salen y entendemos que el profesorado, y yo, o sea, a mí no se me ha olvidado, llevo relativamente poco tiempo en el sindicato,
y de un tiempo para acá pues se han ido añadiendo funciones y más funciones a la labor docente a coste cero y ahora mismo estamos como, pues como la rana esa que la meten en la olla y poco a poco le van subiendo la temperatura y no se entera, pero llega un momento en que es insoportable. Mismamente esta mañana hemos estado en Toledo en la mesa sectorial y nos han presentado el borrador de 2 órdenes, una de ellas que es para realizar una prueba, digamos, extraordinaria, que abre una nueva vía para que los alumnos y alumnas que que quedan fuera del sistema educativo y que no han conseguido el título de la ESO puedan conseguirlo en los 2 años siguientes, una vez que terminan esa periodo de escolarización. Y claro, lo que plantean es que son los propios departamentos los que se van a tener que encargar de hacer los planes de trabajo individual de esas personas y pretenden que sean totalmente individualizados. Y claro, cuando les decimos que ¿y quién se va a hacer cargo de eso? Que eso va a sobrecargar más en la labor docente y dicen que, hombre, que eso tampoco es para tanto. Y lo que debemos decir es que, vale, eso en cuestión quizás no es para tanto, pero es que es una gota y otra gota y otra gota y al final el vaso está que sale, que rebosa. Otra de las cosas, por ejemplo, el Proa Plus, pues que también hemos visto el borrador y igual, es decir, al final hay que redefinir un proyecto, hay que evaluarlo, hay que integrarlo dentro de la PGA, hay que añadirlo luego a la memoria, hay que formarse, y que al final es una carga burocrática y que se le exige sobre todo a los equipos directivos, pero también al coordinador de ese Proa Plus y no hay ningún tipo de compensación. Ya no hablamos ni siquiera de compensación económica, pero hablamos de compensación en carga horaria. Entonces, entendemos que esto es un suma y sigue y no parezca que tenga fin, ¿vale? Entonces, yo creo que esta exposición de motivos ya por sí sola casi que es suficiente, es decir, nada más que por esto podemos plantearnos ir a la huelga perfectamente, ¿vale? Pero es que hay muchas más cosas asociadas, ¿vale? Y otros factores que lo apoyan. Por ejemplo, cuando echamos un ojo a los presupuestos regionales, pues vemos que están totalmente recuperados, ¿vale? Aquí vemos como el presupuesto total, ¿vale? Que es esta línea que parece que en negro, y aquí tenemos los millones. Partimos del año 2011, en su máximo, cuando llegó el año de la crisis, en 2012, bajó unos 7.000 y pico millones, ¿vale? Y ahora llevamos 3 años y el cuarto, el 2024, que no está añadido, pero que estamos por encima de los 12.500 millones de euros. Es decir, casi doblan esos presupuestos que en su día fueron apellidados como Ecospedal, pero si los estimamos al tiempo que llevan implementados, con Cospedal estuvo 4 años, el gobierno del señor Paje lleva otros 8 más los 4 que tiene por delante y no vemos que eso sea así. Y además vemos cómo el porcentaje en educación, el porcentaje sobre el presupuesto total, pues más o menos ha ido disminuyendo. Aquí ligeramente se ha recuperado, pero pedimos que se vuelva a los niveles que había anteriormente, porque la educación pues requiere esa inversión. ¿Vale? Bueno, otra cosa más. Vinieron también de por medio los años de la pandemia y fueron años difíciles donde todo el mundo, yo creo que todo el mundo arrimamos el hombro y dejamos de lado nuestras reivindicaciones para atender eso, afrontar ese gran problema sanitario que tuvimos. Pero es que ya ha pasado la pandemia y ya no hay más pandemias ni más crisis y se han acabado las excusas en ese sentido, ¿vale? Otra de las cosas que decimos habitualmente, y es que cuando miramos qué pasa en el resto de España, vemos que la práctica totalidad de los territorios han recuperado al menos esas 18-23 horas que teníamos de referencia previas a la crisis, ¿vale? Finalmente, se puede decir que falta Madrid y Galicia, ¿vale? Que siguen teniendo esas 20 y 25 horas en enseñanzas medias y maestros respectivamente, y Castilla-La Mancha que nos hemos quedado aquí a medio camino, ¿vale? La propuesta que nos hizo la consejería, lo desarrollaron mejor los compañeros, pues en principio nos pareció insuficiente. Y en esta tabla, pues vemos como que el resto de comunidades, por ejemplo, como es el caso de Extremadura, Murcia, Aragón, las Baleares, eh, mm, la propuesta que hicieron no lo hicieron de repente, bajar de esas 20-25 a las 18-23, pero sí que lo plantearon para hacerlo de manera progresiva en 2 años. Y, por ejemplo, ya este año, esas comunidades que cito, ya están con 24-25. Y muchas veces lo que se nos ha recriminado desde la consejería cuando hemos ido a negociar con ellos es que esos acuerdos que tienen en las comunidades que ya verían a ver si se podían cumplir. Bueno, pues el caso digamos, más significativo puede ser el de Aragón, donde parecía que se iba a caer y que les pedían o subida de sueldo o horas lectivas,
pero al final lo han negociado y han conseguido un acuerdo que fijaos cómo ha quedado. Tienes a 23 y 18, les han subido el sueldo, han puesto el complemento por tutorías, les ha subido también la retribución a los equipos directivos y además hay una reducción de carga lectiva en mayores de 55 de 2 horas, ¿vale? Pero es que en mayores de 61 se va a 4 horas y eso el tramo de 60 horas, lo veremos, lo que explicarán los compañeros, tiene que ver con el cambio en el régimen de la seguridad social, por el cual nos pasamos de clases pasivas a la mayoría ahora que llegamos por el régimen general de la seguridad social. Con lo cual pasamos de esos 60 años a los que se jubilan algunos de nuestros compañeros a los 67. ¿Vale? Como digo, no insisto más porque los compañeros lo explicarán. Entonces, vemos que claramente estamos en desventaja, estamos a la cola a nivel nacional. Con una de las cosas que pedimos, que son la revisión de esos recortes, es decir, que ya no pedimos más, pedimos volver a donde estamos, cuando otras comunidades, y cito el caso también de Aragón, precisamente estaban ahora que van a realizar protestas porque el curso ha empezado de forma caótica y fijaos que esas condiciones las tienen recuperadas, pero siguen protestando por mejorar incluso, ¿vale? Y como decimos, es que incluso se podría plantear ir a menor número de horas lectivas porque hacen falta esas complementarias para atender toda esa tarea docente que decíamos al principio, ¿vale? Así. Vale. Y bueno, y simplemente para acabar, pues si dejo de compartir. Simplemente pues que si hacemos caso a las palabras que le hemos oído a nuestro propio presidente en otras cuestiones relacionadas pues con el ejemplo del tema del agua, la financiación autonómica, pues él utiliza expresiones como que Castilla-La Mancha no es menos que nadie y que tiene que ser a todas las autonomías por igual. Entonces, pues simplemente le pedimos que se aplique el cuento de puertas para adentro cuando aquí tiene la capacidad para hacerlo. Es decir, al final, esto es un problema de voluntad política, ¿vale? Desde la Consejería Nacional, pero ellos se ajustan al presupuesto que tienen. Entonces, claramente es un problema de adaptar ese presupuesto. Y no pretendo ni mucho menos con esto politizar, pero los datos son los que son y está en la realidad, ¿vale? Y yo termino mi intervención y le doy paso al compañero Goyo de comisiones. Hola, buenas tardes. Voy a seguir esta exposición, pues recordando que la Administración en la anterior legislatura perdió una magnífica oportunidad de trazar un plan para revertir los recortes a lo largo de esta presente. Pero, ¿qué hizo el Gobierno regional? Pues nos propuso, nos hizo una propuesta pues totalmente insuficiente en un año de elecciones regionales. Y es que la única intención que tenían era conseguir una foto con las organizaciones sindicales para su campaña electoral. Y eso pues molestó mucho y ahí pues ahondó más si cabe en el enfado del colectivo docente de Castilla-La Mancha. Pero las organizaciones sindicales aquí presentes no aceptamos ese acuerdo y no aceptamos esa foto. Y cabe recordar que suponemos el 60% de la representación sindical. Y así se lo hemos hecho saber al consejero en este curso pasado, con concentraciones, con una manifestación en Toledo en mayo, pero la consejería pues nos desoye nuestras reivindicaciones. Lo miremos por donde lo miremos, no hay motivos para seguir aceptando sus condiciones. Y por eso nos vemos abocados a convocar esta huelga el 11 de septiembre, esperando que posteriormente a ver si la consejería se sienta a negociar. ¿Y qué es lo que queremos negociar? Voy a intentar también yo poner a compartir pantalla por hacer por seguir con unas diapositivas algo sencillas, ¿eh? Lo que queremos negociar. Bueno, pues para este curso, el 24-25, pues lo que queremos es sentarnos y hablar con un calendario en mano. Hablar de todos los recortes, de las bajadas de horas lectivas, de la bajada de ratios, del cobro del verano de los interinos, de los apoyos de infantil, de que se compute los ACNEAES, de esa reducción de la burocracia. Se puede pasar a la siguiente pantalla.
Y para el curso 25-26, pues lo que tiene que llevarse a cabo sería la reducción de la carga lectiva a 18 y 23 horas lectivas, pues en enseñanzas medias y en maestros respectivamente, con el consiguiente ajuste de esas horas complementarias para atender todas las tareas que nuestro compañero Loren ya ha dicho, que es que nos requiere la profesión docente actual, ¿vale? Y de esta manera, es que esto es lo que tenemos que recordar, es volver los docentes a horarios lectivos del curso 2010-2011. Es que es una reversión que volvería a dignificar nuestro trabajo. Y es que ni nos valen las 19 horas de secundaria ni las 24 horas de los maestros que ya han tenido el curso pasado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es que ocurrió en el curso pasado con la bajada a 24 horas lectivas en el cuerpo de maestros? En la mayoría de los centros, pues es que no tuvieron ningún recurso humano extra. Se tuvieron que organizar los horarios con sus propios recursos. ¿Y ahora qué estamos viendo? Lo que está ocurriendo en este inicio de curso con el horario lectivo a 19 horas en secundaria. Pues casos concretos. Por ejemplo, si los centros quieren ir a 19 horas, que no van todos los docentes a 19 horas, han tenido que sacrificar optativas porque el cupo extra que ha subido, pues ha subido de forma escasa con respecto a necesidades que tienen los centros. Pues hay centros que han hecho desaparecer, por ejemplo, 8 optativas entre la ESO y el bachillerato. Sabemos ya que hemos estado llamando a los equipos directivos que hay muchos departamentos que van a 20 porque ese cupo extraordinario no da. Por ejemplo, en diversificación, si en un ámbito tienes la docencia y tienes la tutoría, es que te salen ya directamente 20 horas lectivas. O si recordamos qué está pasando con las tutorías de formación en empresa, pues ahora en primero solo van a tener un periodo lectivo, mientras que antes las FCTs tenían 3 horas lectivas, pero es que lo que se prevé también para el segundo, pues es que se reducen esas 3 lectivas en la mayoría de los casos a 2 lectivas más complementarias. Además, pues ¿qué está pasando? Pues que en algunos IES se está cargando de más horas lectivas a los orientadores, se les está dando, por ejemplo, horas de FOL, cosa que hasta ahora no había pasado. Vamos, ningún centro de secundaria van a estar todos los profesores a 19. Y si hay centros que consiguen que la mayoría de los profesores puedan estar a 19, es porque han hecho un encaje de bolillos sacrificando derechos del profesorado, abusando, como siempre, de la buena voluntad del profesorado o sacrificando, como hemos visto, optativas, sacrificando al alumnado. ¿Vale? Y siguiendo con la ruta esta de negociación, que queremos es que para el curso 26-27, vamos a ver si lo pongo en la presentación, pues se ha quedado. Bueno, pues para el curso 26-27 lo que queremos es que se implanten el resto de medidas que venimos reivindicando, sin excepción. Una bajada de ratios a 15 alumnos en infantil, 20 en primaria y secundaria y en ciclos de FP, 25 en bachillerato y 12 en la FP básica. Además, deben entrar en este cálculo, en este cómputo del cálculo de dichas ratios, la totalidad del alumnado ACNEAE, ¿vale? Que es el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Porque en mayor y medida, según los casos, y es que no solo se debe contar los casos de los ACNES, porque si estamos realmente de acuerdo con la inclusión, que lo estamos, pero es que lo que no estamos de acuerdo son con las ratios actuales. Porque si vemos las estadísticas en el portal de educación de los datos de ACNEAE, se puede ver que en el curso 2022-23 había 27.000 alumnos, de los cuales 27.000 alumnos ACNEAES, de los cuales 8.000 eran ACNES. Y a esto hay que añadir repetidores y esto va a ir creciendo. Por lo tanto, se debe pensar más en una reducción de ratios según el alumnado vulnerable, porque lo que nos preguntamos es ¿qué es la calidad educativa? Pues no nos engañemos, la calidad educativa no es como dice el consejero, que se mide exclusivamente por el parámetro de los resultados académicos. Igual la consejería debería preguntar a los alumnos sobre su bienestar, sobre su interés por asistir a clase. Y es que
ese interés parece que no es muy alto en Castilla-La Mancha, porque sí, tenemos que recordar que la tasa de abandono temprano es la más alta del Estado, con un 15%. Siguiendo con esas medidas para el curso 26-27 que tendrían que salir adelante, sería el apoyo infantil, porque hasta ahora teníamos un apoyo cada 8 unidades y 2 cada 12 unidades. Parece que la consejería va a hacer una mejora cada 6, pero es que el recorte, hay que recordar, fue enorme. Antes había un apoyo cada 3 unidades. Bueno, y además es que como está en este momento la natalidad y haciendo cuentas, estos apoyos, si se revertiese ese recorte, es que no sería una medida que supusiera económicamente un desembolso enorme. Tenemos otras medidas también importantes a revertir para el curso 26-27. La reducción de la carga lectiva sin pérdida de remuneración para los mayores de 55 años. En la actualidad, ¿qué tenemos? Pues que se recoge una reducción para el personal educativo mayor de 55 años de la jornada con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones. Y además nos dicen con la coletilla de si las circunstancias del servicio lo permiten. Bueno, pues lo que supone que en Castilla-La Mancha este derecho sigue recortado. Estamos y seguimos en esta línea de recuperación de estas condiciones laborales anterior a los recortes. Y además es que esto tiene que ir más allá de estas medidas que contempla la LOMLOE. Por eso proponemos esta eliminación voluntaria por parte del profesorado de esta carga lectiva de profesorado de 55 años o más, y que no haya una reducción de haberes, que no haya unas tareas alternativas y que la consejería asuma ese descuento. Porque todos sabemos también lo duro que es dar clases cuanto mayor te haces. Es que es una medida necesaria. Y además es que estas medidas o parecidas están ya vigentes en la mayoría de las comunidades autónomas, en Canarias, en La Rioja, en Cataluña, Madrid. Antes el compañero hacía referencia en Aragón con el tema de la bajada de horario lectivo, pero es que en Aragón a los mayores de 55 años se les reduce 2 horas lectivas y a los mayores de 60, 4 horas lectivas. Bueno, es que tenemos que incidir en que la reducción de la jornada lectiva para el personal de 55 años o más no debe suponer también un aumento de la carga de trabajo para el resto del profesorado, por lo que la consejería tiene que contratar a más personal y ampliar a la plantilla. Porque además es que cabe recordar que somos la comunidad que tiene a sus docentes más envejecidos de todo el territorio español. Porque según el informe del Consejo del Estado, aparecen unos datos que aquí, para Castilla-La Mancha, nos dan la voz de alarma. Somos el profesorado más envejecido del Estado y el profesorado que está entre la franja de 50 y 59 años en Castilla-La Mancha ya pasa a ser la segunda franja de edad en ese peso en la región, porque aumenta un 7,21 puntos. De manera que en el curso 21-22, ya en ese curso, había ya 1 de cada 4 docentes entre esa franja de edad, entre 50 y 59 años. Bueno, a pesar de que cuantitativamente puede parecer menor, también es llamativo que hay un aumento de 2,8 puntos en profesorado de más de 60 años. Y esto es lo que hacía referencia al compañero también, porque es que las medidas impulsadas en los años 90 iban encaminadas a que el profesorado anticipase su jubilación, pero han pasado 3 décadas y esto ya es radicalmente distinto, puesto que no solo han desaparecido medidas que incentivaban la jubilación, sino que a partir del 2011 todo el profesorado que accede a la plaza ya se incorpora al régimen general de la Seguridad Social. Y esto quiere decir que están o tendrán que jubilarse con 67 años. Seguimos con otra medida que tenemos que tenemos que poner encima de la mesa de la negociación para implantar en el curso 26-27. Pues está claro, el acceso a la contratación y al cobro del verano para los interinos, en base a un criterio objetivo de tiempo mínimo de servicio, que de partida estos 3 sindicatos situamos en los 5 meses y medio.
Y no como está actualmente, que para cobrar el verano prácticamente debe tener una vacante para todo el curso. Y que además se están dando casos totalmente injustos, ya que, por ejemplo, pues un interino que está contratado a 31 de octubre puede llegar a cobrar el verano, mientras que un interino contratado a 7 de septiembre puede que no lo cobre, porque a lo mejor las contrataciones no han ido enlazadas unas con otras y ha habido una interrupción entre contratos. Y es que además este tema es crucial, porque no supone, no solo tenemos que hablar de lo económico, sino que es necesario hablar del reconocimiento del verano a efectos administrativos, ya que estamos entrando en competencia con personas interinas de otras comunidades que sí que en sus comunidades se lo están reconociendo y por lo tanto les están puntuando más en el apartado de experiencia profesional en los cursos de oposición. Voy terminando. Otra de las medidas a revertir es la disminución de la burocracia en los centros educativos, tanto a los docentes como a los equipos directivos. Y esto es que es en favor de la calidad de nuestra educación pública, porque todas y todos, las que estamos aquí, sabemos de la carga mental que está suponiendo que con pocos recursos que aporta la Administración y cada vez hay más responsabilidades, como ha dicho Lorenzo en su intervención, en nuestro ámbito docente. Y estas cargas no solo disminuyen, ya ha dado ejemplos de esta mañana, sino que aumentan. Pues es que no tengo que recordar más cómo terminó el curso anterior, ¿no? Con ese agobio por parte de los equipos directivos con el banco de libros, por ejemplo. Bueno, terminando, lo que queremos es que estas medidas, sobre todo, queden reflejadas por escrito para su cumplimiento y desde luego mucho antes de que acabe la legislatura, porque no se puede fiar un acuerdo para el final de la legislatura como pretenden. Y además es que no estamos pidiendo nada de manera inmediata. Y sí que estamos dando lugar, como hemos visto en esta ruta que presentamos, a que estas medidas puedan ser incluidas en las partidas presupuestarias correspondientes. Y paso la palabra pues, a mi compañero del CSIC. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Goyo. Bueno, yo voy a continuar dando alguna razón más si es que hace falta alguna razón más. Lo primero es animaros a todos y a todas a participar en la jornada de huelga del próximo miércoles, del día 11 de septiembre, que no se nos olvide que ese es el objetivo. Eso es lo primero, recordarlo. Tanto Lorenzo de este como Goyo de Comisiones han enumerado suficientes razones que corresponden con los recortes de Cospedal, que los recortes de Cospedal se han convertido en estructurales, como decían los compañeros, y ya llevamos mucho tiempo llamando a estos recortes de Cospedal Paje. ¿Por qué? Pues porque Cospedal estuvo el tiempo que estuvo, Paje lleva 9 años, su promesa electoral cuando accedió a su primera legislatura fue revertir los recortes de Cospedal, y aquí seguimos en educación con los mismos recortes de Cospedal. Probablemente de los que estéis oyendo, algunos tenéis ya unas cuantas canas como el que habla ahora mismo y conocéis cuáles eran las condiciones laborales de los docentes antes de los recortes. Los que llevéis poco tiempo, pues no lo conocéis, lamentablemente, porque no se han revertido. En una reunión que mantuvimos con el consejero en su despacho, antes de convocar la jornada de huelga, llamándole a sentarse a negociar con los 3 sindicatos que estamos aquí, se le preguntó directamente por ¿cuándo pensaba él que vivía mejor un docente? ¿Si antes de la época de Cospedal o ahora? Bueno, pues no supo salir de la respuesta de la pregunta, simplemente dijo pues algo así como que ahora las clases están mejor pintadas, hay pantallas digitales y tal. Y eso puede influir en la labor docente, desde luego puede influir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero las condiciones laborales de los docentes es un hecho palpable que hoy en día son peores que hace 12 años, que antes de los recortes. Aparte de los motivos que han expuesto ya Lorenzo y Goyo,
no podemos olvidar que la carga lectiva, la ratio de la carga lectiva y complementaria y la ratio de alumnos por clase son los indicadores que mayor incidencia tienen en esta calidad de educación que tanto se le llena la boca al consejero, a Paje y al resto del equipo cuando hablan de ello. Por ello ahí están los resultados del último informe PISA, en el que se observa un desplome del caso de Castilla-La Mancha, que somos un vagón de cola en una nación que ya es un vagón de cola. Es decir, estamos a la cola prácticamente de Europa en los resultados del informe PISA. Por el contrario, comunidades autónomas donde han bajado las ratios, como dicen los compañeros en cursos anteriores, y han bajado las cargas lectivas, como es el caso de Castilla-León, Cantabria, Asturias, están en los primeros puestos a nivel nacional y a nivel europeo. A todo hay que añadir una nueva amenaza, como han comentado también los compañeros, como es el problema de la natalidad. La natalidad no la vamos a solucionar con una huelga, es imposible. La natalidad es un hecho social que lleva asociados muchos condicionantes económicos y a nivel laboral, por supuesto. Castilla-La Mancha no es una región industrial y aquí hay 2 zonas pobladas y el resto, la natalidad y la población está disminuyendo y en las zonas rurales especialmente. Somos la España despoblada, formamos parte de la España despoblada. ¿Qué implica esto? Implica esto que si no conseguimos revertir los recortes en cuanto a desdobles, en cuanto a apoyos, de aquí a unos cursos van a sobrar plantilla en centros públicos y van a sobrar colegios. Va a empezar por colegios, pero esto va a ir hacia los institutos. La cruz de la moneda es que, por otro lado, la concertada se está blindando. De hecho, ha firmado unos acuerdos con la Consejería de Educación que la blinda para los próximos 6 años. Es decir, la pública, dejados de la mano de Dios, pero la concertada vamos a blindarla. La concertada supone ahora mismo un 15% en Castilla-La Mancha y si seguimos con esta tendencia en cuanto a natalidad, probablemente en 6-10 años podría llegar al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, en resumen, lo que han dicho los compañeros y lo que estoy diciendo yo, que lo que queremos, lo que pretendemos y lo que demandamos en esta jornada de huelga es la reversión de los recortes. Queremos volver a la línea base de antes de los recortes de Cospedal. Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, como ha nombrado, creo que ha sido Goyo, como está ocurriendo en Aragón, pedir mejoras. Las aspiraciones laborales de todos los empleados de la privada y de la pública y por supuesto de los docentes tiene que ser mejorar sus condiciones laborales, tanto en lo que habla de las horas lectivas como en lo que habla de las retribuciones. Tenemos que aspirar a más, no nos tenemos que conformar con estos recortes enquistados. El director general, en una de las reuniones que mantuvimos previas a la convocatoria de la huelga, nos decía pues que el músculo de los docentes y que el músculo de estas cosas pues se demuestra en la acción, ¿no? Se demuestra en la acción. ¿A qué nos estaba retando? Pues nos estaba retando a todos los docentes castellano-manchegos a secundar la manifestación que antes ha mencionado Lorenzo, o yo no recuerdo quién ha sido, la manifestación que hicimos en mayo y implícitamente también nos está retando a secundar esta huelga. Las huelgas cuestan dinero, lo sabemos todos, suponen un esfuerzo, pero ese dinero no hay que verlo como un dinero que se va por el desagüe, no. Hay que verlo como una inversión en la mejora de nuestras condiciones laborales. ¿Por qué? Porque si no mostramos ese músculo al que aludía el director general, si no mostramos ese músculo, van a decir, bueno, esta gente se conforma con los recortes, se conforma con ese acuerdo que mencionaba antes Lorenzo, creo que era un acuerdo en pre-campaña de Paje cuando peligraba su mayoría absoluta y un acuerdo al que otras 2 organizaciones sindicales, que todos sabemos cuáles son, no hace falta poner el nombre, son las que no están aquí, quisieron esa fotito que les venía muy bien también, ellos sabrán para qué, las 3 organizaciones que estamos aquí no quisimos, estas otras 2 rompieron la unidad sindical y le dieron una excusa a este gobierno y a la consejería de Amador Pastor Noeda, le dieron una excusa para cada vez que pedimos algo decirnos, no, es que está aquí, está en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Bueno, eso que está en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, si no fuera porque afecta a todas las condiciones laborales de los docentes, lo tendríamos que considerar como una broma pesada. ¿Por qué es una broma pesada? Pues lo primero, el nombre.
el nombre esté de acuerdo de mejora, pero ¿mejora de qué? ¿Pero mejora de qué? ¿Qué vamos a mejorar? Hasta que no lleguemos a la línea base previa a los recortes, no se mejora nada. El nombre ya es un insulto a todos los docentes de Castilla-La Mancha. No es un acuerdo de mejora de nada. Podría haberse llamado acuerdo de reversión de los recortes. Pero es que vamos más allá. Como han dicho los compañeros, es una broma pesada en cuanto a los tiempos. ¿Por qué es una broma pesada en cuanto a los tiempos? Porque deja la mitad de la reversión de estos recortes para la siguiente campaña. O sea, eso es como si mi jefe me dice, te voy a subir el sueldo, pero que te lo suba tu próxima empresa. No, hombre, no. Es una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo en sí mismo. Y en cuanto a la estética y la forma de esa publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, también es una broma y es una tomadura de pelo si la primera página está en blanco. ¿Qué pasa? Que las mejoras de la calidad laboral de los docentes, de 4 páginas, una en blanco, la segunda es el preámbulo este famoso, 2 páginas de articulado, ¿de verdad? ¿Con eso se revierten los recortes? Entonces yo creo que no hace falta decir más. Pero es que esos recortes de Cospedal, que hay que recordar que Cospedal dejó el panorama como un erial, hay que recordarlo. Esto parecía tierra quemada. Además de eso, el gobierno de Paje, los sucesivos gobiernos de Paje han seguido recortando los recortes quirúrgicos que llamamos nosotros. Es que este verano han sido campeones de los recortes estos de los veranos, ¿no? De las plazas de toros. Este verano han publicado otras 2 resoluciones donde cierran ciclos de FP, cierran ciclos en las escuelas de artes, cierran muchas aulas de adultos. Están peligrando los bachilleratos nocturnos. Bueno, en Almansa directamente no peligra, se lo han cargado, pero es que en otros centros donde hay nocturno también peligra el bachillerato nocturno. Es decir, han seguido recortando sobre lo que ya era un erial. Y si no los paramos, van a seguir recortando igual. Es decir, es el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. O sea, no puede haber más recortes sobre lo que ya está recortado. Otro ejemplo, las medias jornadas en secundaria. Las medias jornadas en secundaria están yendo a 10 horas. ¿Cómo que a 19? No, hombre, la mitad de 19, que es un número primo que no casa con nada, en todo caso deberían estar los compañeros a 9 horas lectivas, no a 10 los de media jornada. Pero es más, es que estas medidas estrellas del acuerdo, el año pasado se hizo una encuesta por parte de las organizaciones sindicales que estamos aquí y el 60% de los maestros de Castilla-La Mancha seguían yendo a 25 lectivas, porque esa hora que le iban a quitar de las lectivas se las quitaron de la exclusiva. Es decir, es una broma pesada, repito, si no estuviéramos hablando de las condiciones laborales de los docentes de Castilla-La Mancha, que estamos sobrecargados, que estamos hasta el moño, si me permitís la expresión, que no es políticamente muy correcta, pero pues seguramente empatiza más con el sentir de la mayoría de los docentes y es el momento de decir basta ya. Termino con una frase de Marco Aurelio. En respuesta a lo que decía el director general de que el pulso y la musculatura de los docentes se demuestra en estas acciones. Marco Aurelio decía que no es en el sentir, sino en la acción donde se halla la virtud. En definitiva, todos nos sentimos mal en el claustro cuando hablamos en la sala de profesores, cuando estamos en la cafetería del centro, decimos no puedo más, decimos estoy hasta el gorro, decimos esto es lo último, más burocracia, más tal, pero ese es el sentir. Y la virtud donde se demuestra es en la acción, esa acción que nos pide y que nos reta el director general de Recursos Humanos. Así que yo termino mi intervención como la he empezado. Animo a todos los docentes de Castilla-La Mancha, a todos los que nos estáis escuchando, a que trasladéis este reto a vuestros compañeros en los claustros. El próximo 11 de septiembre la huelga tiene que tener una repercusión que le diga al gobierno de Paje y que le diga al consejero y al director general de Recursos Humanos, los docentes castellano-manchegos estamos hasta el gorro, no aguantamos más y hay que revertir los recortes como antes de la época de Cospedal. Por mi parte terminado, muchísimas gracias a los asistentes por vuestra atención. Y ahora paso el turno al moderador, ¿no? Sí, ahora lo que os explico es, las personas podéis participar, como he comentado anteriormente, le dais clic en reacciones, que es la barra de abajo, y dentro de reacciones levantar la mano. Y ya se me va aquí ordenando y puedo abrir los micrófonos. Ya podéis hacerlo si queréis. Bueno, mientras tanto voy leyendo alguna cosa que se ha dicho en el chat, ¿vale?
Dice, solo un día de huelga, comentan. Esto es muy típico. Cuando hemos hecho manifestaciones y tal y se traslada a la gente estas cuestiones, primero algunos te dicen que si varios días, que si no tiene que ser indeterminada. Bueno, pues por algo hay que empezar. De momento es un día de huelga y luego pues ya veremos. Otra, Pilar, comenta, dice, compañeros, en la década de los 90 doy fe de que tenía una ratio de 30 para compartir entre dos profesoras, por lo que tocábamos a 15 para FCT 6 horas y mucha menos burocracia. Bueno, no pregunta. Hacen comentarios. Sí, aquí Raquel pregunta, dice, ¿solo hay concentraciones en las capitales u otras localidades? De momento, en el cartel que se mueve por ahí, pues está las concentraciones en las capitales frente a las delegaciones, menos Albacete, que es en la feria, ¿vale? ¿Alguna palabra por aquí? Y si no, pues nada, cerramos y seguimos con la marcha. Os lo recuerdo, ¿vale? A ver, yo lo que Sí. me gustaría, por ejemplo, es recalcar un poco es que es posible que el imaginado colectivo pese a aquello de que cuando se hicieron movilizaciones y huelgas en la anterior etapa de recortes, no sé, igual pesa que no sirvió para nada, no se consiguió nada. Yo lo que sí me voy a insistir es que no estamos ahora mismo en la misma situación. Como hemos dicho, los presupuestos están totalmente recuperados y ahora estamos en una situación que el que se queje igual se lleva algo, ¿vale? Porque dinero hay, insistimos. La cuestión es que se designe para unas cosas u otras. Entonces, no es la misma situación. Entonces, estamos en un contexto de recorte generalizado, ya no solamente en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial, y que venía ya impuesto por los poderes, y ahora no estamos en esas, no estamos en esas. Y entonces, si presionamos y salimos, es posible que consigamos algo. Y que, a fin de cuentas, esto es una cosa que afecta a la calidad de la educación y que todo puesto en conjunto parece que, pero es que es posible que si no hagamos nada, a la vuelta de 6, 7, 8 años, digamos, pues ¿qué ha pasado aquí? Porque el tema de la natalidad es muy importante. Es que en el 2008, nacían 24.000 niños y niñas, que hubo un pico de nacimiento. Ahora mismo eso está en cuarto de la ESO, o en primero de bachillerato. Ahora están haciendo 12.000, que son la mitad. Si nacen la mitad de alumnos, previsiblemente a la vuelta de unos años hará falta la mitad de profesorado. Y eso es una cosa que va a afectar transversalmente a todo el mundo. Es decir, no solamente que vamos a dejar de tener interinos, como en maestros, ya que está la cosa muy ajustada y la interinidad se ha reducido ya al 1%, sino que luego va a afectar a las movilidades. Es decir, al final todo el mundo va a estar en su plaza, ni va a haber concursillo, ni va a haber comisiones de servicio, ni nada de nada. Y es más, habrá supresiones y habrá desplazamientos y amortizaciones. Con lo cual, que la gente que piense que yo estoy aquí en mi sitio y de aquí no me muevo, pues que no se confíe, pues porque se puede dar el caso. Y es lo que hemos dicho, es que el problema de natalidad, vale, está ahí. Nosotros, la escuela pública, pues tendrá que asumirlo también. Pero lo que no puede ser es que ahora mismo se estén reduciendo plantilla en infantil y en primaria, que es por donde viene la ola, ¿vale? Incluso cerrando centros, cuando la concertada se le aumenta el presupuesto justificado precisamente en que tienen un aumento de alumnado en primaria. ¿Cómo es posible? Y además, una cosa que no hemos comentado, con la LOE traía la universalización de 0 a 3 años y parecía que se iban a crear plazas públicas, pero al final, en última instancia, pues cambiaron y permitieron que se pudiera externalizar y dar esas ayudas a terceros. Cabe decir que es verdad que Castilla-La Mancha es una población muy rural, es decir, no tenemos grandes núcleos de población, pero es ahí donde está la concertada. A los pueblos no llega porque no le interesa, está claro, económicamente. Pero en las ciudades, que es donde está la población, ahí sí. Y ellos son los que tienen, casi en exclusiva, me atrevería a decir, esa oferta de 0 a 3 años, que no se ha hecho pública, ¿vale? Y por tanto la cuidan y la miman mucho, porque supone un gran escaparate y una auténtica cantera para ellos. Sabemos que cuando terminan la etapa de 3 años, en los 3 años, y pasan a segunda etapa de infantil, pues muchos padres que están contentos con el servicio, tienen allá a los amigos y amigas, pues no exploran la posibilidad de irse a la pública, ¿vale? Y es más, a esto se le puede sumar que sabemos que los conciertos, en teoría no debería ser así, pero hay unas cuotas que son ilegales y que se cobran en concepto de extraescolares,
ciertas cosas. Hay un estudio reciente que lo situaba en 1.000 millones de euros anuales, ¿vale? ¿Qué hace esto? Consigue que las capas socioeconómicas más bajas no accedan a la concertada y se van acumulando en la pública. Eso no tiene por qué ser un problema en sí, pero es verdad que suele coincidir que este tipo de alumnado es el que mayor número de recursos necesita y hace que colapse un poco el sistema público. Y hay un punto de inflexión en el partir del cual la propia gente empieza a desconfiar del sistema público porque lo ves atascado y ves que el concertado, digamos que funciona mejor quizá y empieza el discurso de que el concertado es mejor que el público cuando todos sabemos que eso no es así. Las condiciones educativas que tenemos en los colegios e institutos públicos, vamos, superan con creces lo que podemos encontrar en los concertados. Y ahí están los resultados luego de las selectividades, EBAU, PAEG, que hay a lo largo de los años. Vamos a darle. Hay preguntas, Loren. Por Perdón, aquí perdón, que me enrollo y no alguien le paro. estaba preguntando. Dice, ¿cuál es el procedimiento para secundar la huelga? ¿Se comunica al equipo directivo y con eso basta? Gracias. Bueno, si quiero contesto, vamos, no hace falta ni comunicar siquiera, se lo puedes decir, pero con ese día no vas a clase y no pasa nada. Aquí tenemos alguna pregunta más. Cualquiera tomáis la palabra de los indios, ¿vale? Dice, comenta de los servicios mínimos, ¿vale? ¿Cómo se prevé que afecte los servicios mínimos a la huelga? ¿Habrá efectos si los niños vienen como si fuera una guardería al centro aunque no den clase? Aquí, bueno, vienen a decir, hoy se ha publicado, por cierto, se ha publicado hoy los servicios mínimos, que lo negociamos los tres que estamos aquí, y se va a mandar a los centros unas instrucciones y demás. Y viene a decir la gente que son unos servicios, por decirlo así, máximos. ¿Queréis tomar la palabra? Yo quiero poner en valor una cosita que ha dicho Lorenzo, que me parece súper interesante, súper interesante. El acuerdito este que firmaron, se firmó en educación, se firmó también en sanidad, ¿vale? Hay también bastante mosqueo en el colectivo sanidad y como ha dicho Lorenzo, dinero hay, o sea, dinero hay. Y a lo mejor el primero que dé el paso se lleva ese dinero. Eso que ha dicho Lorenzo es muy, muy interesante porque si nos movilizamos nosotros lo primero, pues a Paje la primera huelga de un colectivo gordo le va a molestar muchísimo y entonces va a procurar decirle al consejero, oye, siéntate con esta gente a ver qué narices quieren y a ver hasta dónde podemos llegar. Si somos los primeros, a río revuelto, ganancia de pescadores, como se suele decir. Entonces me parece muy interesante el comentario de Lorenzo. Sería la primera huelga gorda de un colectivo, porque no olvidemos que en el funcionariado el colectivo de sanidad y el colectivo docente son los dos gordos. Si nos adelantamos nosotros, probablemente el dinero vaya para educación. Si dejamos que sanidad nos adelante por la derecha, no hay que ser insolidario, pero hay que mirar primero por uno mismo y luego por los demás. Entonces, reitero la invitación a que ese pulso que nos echan desde consejería, desde el director general, tenga una respuesta contundente desde los docentes castellano-manchegos. Ya me callo. Vale. Vamos a Yo contestar sí, esa pregunta que dejamos pendiente, no hace falta comunicar. También preguntan, están preguntando qué te quitan, si hace huelga, qué te quitan, ¿vale? Y sobre todo, cuántos días te quitan. Esto sí que tiene que quedar muy claro. Solo te quitan el día de la huelga, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para el 2012, que hubo muchas huelgas y demás, eran como 100 euros media, ¿vale? Sabemos que depende de tu nómina. Y un poco por las huelgas que han estado haciendo en otros territorios. Ahora es un poquito más de 100 euros el día, ¿eh? Y nada más, ¿eh? ¿Y si afecta más días? No, nada. En cuanto a los servicios mínimos, un poco las cuentas que hemos echado, entre los centros, las secciones de crack que también ponen y demás, si dividimos eso entre el censo total, es un 5% de servicios mínimos, es lo que han puesto, ¿de acuerdo? Bueno, es lo normal. Voy a decir, voy a criticarlo, pero es lo normal, ¿eh? No es ni bien ni mal, ¿vale? ¿Alguna sí, la pregunta más huelga por aquí? anterior que tuvimos, el del 8 de marzo, Sí. fueron los mismos servicios. Y yo hablando con equipos directivos, bueno, pues lo que están preveyendo es hacer actividades en grupo, ¿de acuerdo? Mm. Y recordar eso, que solo hay un descuento del día, que si luego a continuación hay días de fiestas locales, o esos no No descuentan. empalma, no empalma. Correcto.
Muy bien, pues ya no tengo más preguntas, ni en el WhatsApp, ni en el chat de aquí, ni en el chat de que sabéis que estamos emitiendo también en directo por YouTube. Así que pues hacemos un turno de despedida de uno por sindicato y damos por concluida la asamblea, ¿vale? Venga, pues empezamos por aquí, por comisiones mismo, que es lo que me sale aquí primero en el panel. Bueno, pues yo lo que tenemos que recordar es nuestro lema, que no somos menos que nadie, que es un lema que estamos parafraseando al presidente de nuestra comunidad. Así que vamos a parar el 11S porque no somos menos que nadie. Muy bien, gracias. Loren, este CLM. Yo igual, yo incidir en que Castilla-La Mancha no es menos que nadie, es que somos los únicos que quedamos ya junto con, como decimos, con Galicia y Madrid, y no nos merecemos esto. Es decir, el gobierno tiene desatendido un poco la comunidad educativa y como digo, no nos lo merecemos y por tanto ha llegado el momento de salir. Es verdad que cuando se planteó la propuesta que hizo la Consejería de año electoral, como comentaban, ese hubiera sido un año ya para salir a la calle, con eso solamente. Lo que pasa es verdad que fue un año complicado porque estaba todo el tema de la estabilización, fue ya en febrero o marzo, que quedaba poco margen, estaba también la integración de FP, había cosas, un montón de trabajo y no... Y a lo largo del año pasado, pues empezamos, se hicieron concentraciones después de la manifestación y creemos que hemos sido muy responsables y hemos mantenido en todo momento el diálogo con la consejería. Y, pero no han atendido nuestras peticiones y nos dicen que pedimos, que estamos pidiendo el oro y el moro y creemos que no. Entonces, pues por eso nos vemos obligados a la huelga. Y insistimos en que es una cosa para todos, que va a afectar para todos y que tenemos que estar ahí, que sí que sirve. Nos vemos el 11. Gracias. Y Juan Luis, Cesif o José Antonio, nos despedimos ya con vuestra intervención. Pues yo voy a terminar con la frase de quien algo quiere, algo le cuesta. Han hablado los compañeros de lo que nos va a costar el día de huelga, pero como decía yo antes, no hay que verlo como un gasto, no hay que verlo como que se nos van a ir 100 euros por el desagüe, hay que verlo como una inversión. Tampoco nos puede traicionar los pensamientos automáticos negativos diciendo, ya, yo voy a hacer huelga, me va a gastar los 100 euros y luego el beneficio va a ser también para el de al lado. No, hay que pensar en que hay una lucha, hay un reto desde consejería que tenemos que demostrarles el músculo que tienen los docentes castellano-manchegos, que no somos unos, permitirme la expresión, pusilánimes, sino que esta es una oportunidad que se nos da de luchar a favor de nuestros derechos y de mejorar nuestras condiciones laborales. Igual que cada 4 años se va a una urna y se mete un voto, esta jornada de huelga que hemos organizado, comisiones y CESIF, es la oportunidad que se da a los docentes castellano-manchegos de dar el puñetazo en la mesa y decir, estoy hasta las narices, y no solo lo digo en el bar y no solo lo digo en la sala de profesores, sino que lo digo delante de las delegaciones o en el pincho de Albacete, que además pueden luego después tomarse un refrigerio. Por mi parte ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Cortamos aquí, la grabación se quedará, la pondremos en los 3 sindicatos y nada, nos vemos en las calles. Hasta luego. Un saludo, hasta Luego. luego.